trabajo ese pimponeo entre salirme de la realidad y regresar y hacer, digamos, mi burbuja un poco más amplia. Ese es el trabajo que todos deberíamos de hacer por lo menos cada día. O sea, siempre tiene que haber un detonante, un algo que nos ayude a ampliar nuestra burbujita un poco. Sí, que no es necesariamente un enser de, pues digamos, de un director de cine o de un creativo, ¿no? O sea, ¿No? todos en cierta medida tenemos esta parte de creatividad. Y es algo que él también, yo creo que en su trabajo, Terry, así como si me fuera a chelear con él todas las tardes, ¿no? Así, oye, Mi buen compa. a mi Y compa, o sea, compa, yo siento que que todos tenemos ese potencial creativo y es lo que busca poner en sus películas porque todos tenemos un mundo interno. A veces es más oscuro, a veces es más brillante y creo que es algo que vamos a ver en la siguiente película. Pero todo mundo tiene ese mundo interno y de ese mundo interno puede sacar y puede explotar muchísimo. sí, independientemente, reitero, de a qué nos dediquemos, ¿no? Sí. No recuerdo qué autor filosófico mencionaba eso. Digo, hay muchos filósofos elitistas, pero también hay algún autor filosófico que mencionaba, Menos Hegel. eh, ¿cómo? Hay, Menos hay gente. mucho filósofo elitista, menos Hegel. No, espera. No, sí, es bastante Sí, sí, elitista, el sí, señor. sí. Pero incluso Aristóteles, ¿no? Tenía un discurso como muy elitista. Decía que solamente un filósofo podía ser gobernador de un estado, etcétera. Pero bueno, el caso es que también hay filósofos que dicen esto, ¿no? O sea, en cierta medida hay parte de filosofía en todos nosotros, ¿no? O sea, no se refiere a que tengamos que ser creativos para vivir y sentir la creatividad, ¿no? O sea, en medida en que nosotros la utilicemos en nuestro día a día, también podemos ser creativos y también podemos ser parte de la misma, ¿no? Sí, claro. Y bueno, yo creo que esta es una excelente película porque dividió a la crítica tanto que actualmente se sigue discutiendo. O sea, hay foros con respecto a esta película de que si fue ético plantear ese contexto, de que si se puede hablar de esta manera de una realidad tan cruda, disfrazada de ilusión, ¿no? Entonces, se pueden meter a internet o, mejor dicho, véanla. O sea, realmente esta película la tienen que ver y generen su opinión porque sí toca temas bastante Fuertes. fuertes y, y yo creo que también algo que genera discusión es algo que vale la pena ser Explorar. visto. No, y Ajá, también creo explorar. que, por ejemplo, vale mucho la pena explorar precisamente la película y precisamente el tema, porque también creo que la sociedad en general y nosotros como individuos nos desentendemos de la realidad, ¿no? Y justamente estas películas lo que hacen es otra vez confrontarnos con eso que a veces no queremos ver. Es más fácil no verlo, ¿no? Ciertamente no es una película fácil de ver. No es así como, ay, qué padre. O sea, también justo mientras estábamos discutiendo el nombre de este episodio, yo les decía que era terrible, ¿no? O sea, creo que la visión de Terry Gilliam es terrible en ese sentido, no porque sea mala, ¿no? Porque justo era parte de la discusión. De terrible se puede entender como que es malo y no es así. Yo creo que es un maestro precisamente del cine, pero es terrible también su visión. A veces muy fantástica, pero también a veces muy cruda y muy realista, ¿no? Y creo que a veces eso no nos encanta en general verlo. Entonces, bastante buena película. Pues con su resiliencia o su armadura de resiliencia bien puesta, ¿no? Y pues ahora los dejamos con algo de Tidland y regresamos con más ¿Qué nos surrealismo trae a la la mesa otra perspectiva y la otra perspectiva surrealista es el Eleide, Lelulí, Se susoide. sesusoide? Jesusoide
Y Hoy nos regresamos. permitimos eso, interactuar en el mundo surrealista de Terry y mencionar o hacer mención de todo este tipo de surrealidades. Y O regresamos. zurradas, ¿no? Sí, y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando de Terry Gilliam y su imaginario a través de sus películas. Y bueno, es mi turno. Entonces vamos a hablar de la película que justamente también salió en el año 2005, como la de Thailand, que acabamos de hablar en el bloque pasado. Y bueno, en esta deja un poco más sueltas las riendas de la imaginación y también usa otro recurso que le gusta bastante, mete a veces un poco más sutilmente, y es la simbología. Creo que siempre mete por ahí alguna simbología, ya sea medieval, religiosa, pero a veces está un poco más vedado, es como un poco más oculto, por así decirlo. Y en esta sí lo hace un poco más al descubierto, digamos, lo hace más evidente. Y justamente aborda la historia de los hermanos Grimm, pero obviamente con un giro por ahí bastante interesante, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención justamente es que después se utilizaría mucho este tema de los hermanos Grimm como cazadores de brujas y que en realidad sus cuentos eran más bien como manuales, ¿no? Manuales que eran precisamente para cazar a todas estas entidades o seres oscuros, y que de ahí pues obviamente pasaron al imaginario común como historias, y que incluso ahora son más bien ubicadas como historias para niños, lo cual es bastante interesante, ¿no? En sí mismo, vaya. Y bueno, en esta película están las actuaciones de Matt Damon, de ahí de tu favorito, Borre, Matt Damon. Sí, Matt Damon. Exactamente, y bueno, está también Heath Ledger, justamente, que bueno, también ha trabajado con Terry en algunas de sus películas, que por ahí también hablaremos más adelante de él. De las cosas que son, o que cabe recalcar de esta película, como les decía, aparte del simbolismo también, bueno, algo que ya hemos visto en las demás películas, pues es obviamente esta como imaginación o esta fantasía o este mundo fantástico contrapuesto justamente con el mundo real, tangible, ¿no?
Y en este caso al principio vemos justamente una bruja y vemos como todo esto, ellos, ¿no? Los grandes cazadores de brujas llegan a un pueblo, cazan una bruja, pero ya que se va el granjero al que están ayudando o en cuya pues granja estaba la bruja, nos damos cuenta que en realidad es un timo, ¿no? Que en realidad son actores y por ahí hay poleas, o sea, tienen como todo este show, ¿no? Para embaucar a los aldeanos. Y bueno, de ahí empezamos, o sea, creemos que por ahí va a ir, ¿no? Como esta película, como dos personas que se la pasan embaucando pues a la gente común, por así decirlo, más ignorante. Sin embargo, hay un giro por ahí y en un pueblo están desapareciendo niñas. Entonces, el general de esas partes, porque están en un territorio alemán ocupado por franceses, los manda, ¿no? a este pueblo a investigar y empiezan a darse cuenta que existe precisamente pues todo este mundo, ¿no? Con el que embaucaban a las personas, en realidad está ahí, ¿no? En realidad existe y en realidad los está absorbiendo y es un mundo peligroso, ¿no? Sí, y aquí lo que quiero destacar, en esta película es más evidente, es el juego con la paleta de colores, ¿no? Sabemos que los colores tienen su propia psicología y tienen ciertas intenciones, pero solamente un maestro como Terry puede jugar de esa manera con el color y con las texturas, ¿no? O sea, de repente llega a ser muy barroco en el manejo de sus ambientes, pero justamente con este juego de contrastes entre saturado y limpio, nos lleva a jugar con Mónica Bellucci, nos lleva a jugar con los hermanos Grimm, y también podemos ver cuando la película tiene cierta ideología, ¿no? Como lo comentábamos un poco en el corte musical, aquí se mide un poquito. O sea, alguien que conoce su trabajo, se puede dar cuenta cuando se explaya así completamente a sus amplias y cuando le dicen, oye, esto está padre, pero mídete. Y aquí yo creo que lo midieron. O sea, tuvo que medir, digamos, sí fue un trabajo de negociación que en lo personal creo que es una excelente película y de Terry creo que es de lo más comercial que tiene. Sí, ciertamente concuerdo con que es de lo más comercial y sí es bastante interesante lo que comentas, ¿no? Como que en otras películas da un poco más esa como profundización en ciertos temas que creo que en esta no, pero creo que en esta y la que después hablaré más adelante, que es el del Dr. Parnassus, el imaginario del Dr. Parnassus, justamente el tema como central de esas películas, me parece a mí, es el ocultismo como tal y justamente esa simbología oculta y todo esto. Que viene aquí, como dices, es un poco más comercial, incluso lo podemos ver por la talla de los actores que tiene. Por ahí también sale Lina Headey, que pueden ubicar, ¿no? Como Cersei en Game of Thrones. Sale también ahí, ¿no? En un papel bastante bueno. Y bueno, en general, como dices, ¿no? Los efectos, o sea, todo lo demás se ve que sí tuvo como todos esos recursos y sí trato de ir como a ese lado, pues digamos así, del ocultismo, de la simbología oculta, porque por ejemplo una de las cosas que hacen al principio es poner por ahí un pentagrama y ciertos símbolos, ¿no? Y más allá de cómo hacer la interpretación y lo que esto significa, sí los pone como muy en primer plano, vaya, o sea, sí los pone como muy evidentes, aunque a lo mejor del otro lado no profundiza como en otros temas más bien filosóficos o reflexivos como las otras películas que hemos visto, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Me llama bastante la atención, Borre, lo que mencionas, ¿no? El tratamiento de color. Y voy un poquito más allá en cuanto tanto al diseño de producción como a pues todo el departamento de efectos especiales, ¿no? Porque independientemente de si es Terry o algún otro director, hay muchas películas que el contenido de VFX y de efectos especiales de repente distan bastante, pero así bastante, ¿no? ¿Cómo les diré?
es como cuando vemos una animación tradicional, ¿no? O sea que digamos, el back lo vemos estático y de repente cambia